Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow Act. Si deseas apoyarnos puedes hacerlo en Patreon desde $1. Sin más, continuamos, que la disfruten. Capítulo 481. Escalada de árboles. Los cultivadores no necesitaban pagar dinero por comer en restaurantes o quedarse en una taberna porque nadie se atrevía a ofenderlos. Después de todo, los cultivadores podían matarlos en cualquier momento que quisieran. Sin embargo, lo extraño era que la gente de este mundo lo encontraba completamente razonable. A sus ojos, esto era lo que se suponía que debía pasar, ya que era un privilegio de los cultivadores. Incluso si matan a toda la familia de alguien, la gente común solo podría echarle la culpa a su mala suerte. En resumen, era un punto de vista retorcido que, dada su experiencia, Lee Jun-mu entendió naturalmente. No había necesidad de dar muchas explicaciones ya que había sido creado deliberadamente por quienes ejercían el poder. ¿Por qué? Porque esta era una manera fácil de controlar a las personas. Al enterarse del clan imperial, Lee Jun-mu pensó en algo y preguntó: ¿es el apellido de su clan imperial Yuan? El tendero inmediatamente bajó la cabeza, sin atreverse a discutirlo. Pero la reacción confirmó que la suposición de Lee Jun-mu era correcta. Luego preguntó otra cosa. ¿Tu clan imperial tiene una princesa llamada Yuan Biyao? Los jefes del tendero y los demás bajaron aún más. Estaban a punto de arrodillarse frente a Lee Jun-mu. ¡Qué asco! ¿Cómo podrías investigar tan casualmente sobre la princesa Biyao? Una persona con el atuendo de un alguacil designado por el emperador entró al restaurante. Después de escuchar a alguien hablar sobre la gente del clan imperial desenfrenadamente, su rostro se puso feo y sacó su espada. Hacer una caminata. Sin embargo, la velocidad de reacción de Lee Jun-mu fue mucho más rápida. Lanzó sus palillos, y todos pudieron ver una capa de energía cubriéndolos. Volaron como flechas y enviaron al alguacil cayendo. «Es un cultivador», la gente que cenaba en el restaurante gritó sorprendida. Origin Godtown, que se encontraba al pie de World Ancestor, no estaba familiarizado con los cultivadores. La razón por la que gritaron de sorpresa fue por el estado especial de los cultivadores. El alguacil, que fue desechado, no sufrió muchas heridas. Lee Jun-mu no era un monstruo que masacre a las personas por una sola oración. Mientras pensaba eso, se dio cuenta de algo que había experimentado regularmente después de descender. Los cultivadores y la gente común parecían vivir en mundos completamente diferentes. Aunque se pasaban el uno al otro todo el tiempo, no había ningún punto de encuentro entre los expertos en flujo y la gente común. De todos modos, la ira del alguacil permitió a Lee Jun-mu descubrir lo que quería. Finalmente conocía la verdadera identidad de Yuan Biyao. También obtuvo información sobre la familia Yuan y cuán importante era su nombre en este mundo donde residían decenas de miles de personas. Arregla la factura por mí y llévame a la oficina de registro de tu hogar para que me puedan asignar una residencia. Para cuando el alguacil volvió a gatear, Lee Jun-mu ya había salido del restaurante con su comando resonando. Sí, mi señor. Después de eso, Lee Jun-mu se quedó en la ciudad por 2 días más. Una vez que entendió cómo funcionaba su mundo actual, dejó la ciudad para ir a la secta Dios del Origen. Durante los 2 días, su comprensión del clan imperial aumentó, y entendió qué tipo de poder poseía. La influencia del clan imperial era mucho más formidable que la de cualquiera de las antiguas dinastías de la tierra que Lee Jun-mu conocía. También entendió por qué la secta Dios Origen se mantuvo tan discreta en el mundo Origen a pesar de ser tan formidable. Aparentemente, no eran una existencia incomparable dentro del mundo del Dios de Origen. Había otra raza que amenazaba su existencia todo el tiempo. Sus habitantes eran conocidos como demonios de insectos. Eran organismos que estaban fuertemente relacionados con la fuerza de la secta Dios del Origen. Incluso tenían la fuerza para luchar a la par contra ella. Al principio, habían venido de fuera del mundo del Dios de Origen a través de los frutos del árbol ancestral. El ascenso y la caída de la secta Dios del Origen estaban relacionados con el ancestro mundial. La pequeña ramita había comprado enormes beneficios, pero para protegerlos, el mundo se había agotado en la lucha contra los demonios de los insectos. En cuanto a qué tipo de criaturas eran los demonios de los insectos, requería una investigación adicional. Después de hacer algunas preguntas discretas, Lee Jun-mu descubrió que eran criaturas nacidas del árbol ancestral. Pasaron por un largo período de evolución antes de tomar forma de varios demonios de insectos humanoides. Su fuerza estaba distribuida de manera bastante desigual. El tipo más abundante también era la clase más baja de demonios de insectos.
No tenían inteligencia y confiaban completamente en sus instintos. Fueron llamados insectos ancestros por la gente del mundo de Dios de origen. Sus números eran realmente grandes y tenían una tasa de reproducción muy rápida. Los guardias ordinarios de las aldeas y pueblos de origen Godworld podían luchar contra ellos con sus armas frías. Los demonios de insectos más formidables fueron aquellos que evolucionaron hacia la forma humanoide. No solo poseían los 5 sentidos, sino que su inteligencia no era menos que la de los humanos. La fuerza individual de los demonios de insectos más formidables tampoco fue menor que la de los expertos en flujo de salvia. Además, también eran muchos en número. Por lo tanto, fue una tarea bastante extenuante para la secta Dios del origen tratar con ellos. Esta fue también la razón por la cual los cultivadores recibieron un trato tan heroico en Origin Godworld. Después de todo, solo ellos tenían la capacidad de proteger a las personas. En tal situación, la gente común solo podía depositar sus esperanzas en los cultivadores, lo que resultó en que todo el mundo del Dios de Dios los revirtiera con algo parecido al fanatismo. Con tal atmósfera ambiental hacia los cultivadores, así como las tierras sagradas de cultivo en forma de hojas del árbol ancestral, se podría decir que el número de expertos en flujo, grandes expertos en flujo e incluso expertos en flujo de salvia que se producían en la secta Dios del origen era incluso más aterrador que el de las sectas de primer nivel. Aunque Lee Junmu no sabía sobre las fortalezas de los poderes de primer nivel, tenía claro el hecho de que la secta Dios del origen era definitivamente más poderosa que la serpiente del inframundo. Si también se contara la fuerza de todo el mundo de Dios de origen, entonces la secta Dios de origen solo podría ser aún más fuerte y no más débil. Cuando Lee Junmu llegó frente a Ancestro Mundial, solo entonces se dio cuenta de lo terriblemente grande que era en realidad. Origin Godworld solo tenía una ramita, pero cuando Lee Junmu llegó frente al árbol, sintió la insignificancia de la humanidad. Pisó la ramita y comenzó a subir. Sin embargo, no se sentía así. En lugar de sentir que estaba subiendo una ramita, sintió como si estuviera escalando una pared de madera inusualmente fuerte. El grosor de la rama superó con creces su imaginación. Tenía un diámetro de más de 100 metros, por lo que la persona que escala solo vería una pared de madera delante de sí misma. Lee Junmu siguió escalando durante mucho tiempo mientras el sistema seguía grabando los datos. Después de mucho tiempo, finalmente llegó al punto donde sus alrededores se llenaron de nubes. Capítulo 482. Razón para ser el cultivo Tierra Santa. El suelo se alejó cada vez más. Cuando Lee Junmu llegó a las nubes, el sistema le informó que había llegado a la 7ª capa. Estaba en las nubes, pero solo estaba un poco más de la mitad. Supuso que subir a la 11ª capa era una prueba de resistencia y coraje para los expertos en flujo, entonces, ¿quién podría decir cuánto tiempo tomaría? Finalmente, Lee Junmu alcanzó la 11ª capa. Cuando subió a la hoja más cercana, notó que representaba el único punto de flujo en el cerebro, el punto celeste. La hoja del árbol tenía 3000 metros de largo y casi 900 metros de ancho. Las personas que lo pisaron nunca sentirían que estaban parados en la hoja de un árbol, sino como si hubieran pisado una plataforma flotante. Esta hoja que representaba el punto celestial tenía varios cientos de personas cultivándose en ella. Claramente, acababan de cruzar el umbral requerido para cultivar y apenas merecían el nombre de expertos en flujo. A lo que valía la pena prestarle más atención era la ropa que usaban los cientos de personas. No eran como la gente común que Lee Junmu había visto en la ciudad, vistiendo ropas similares. En cambio, parecían más como los cultivadores del mundo de origen. Esto traicionó que habían regresado recientemente del mundo de origen. Pero lo que asombró a Lee Junmu no fue esto. En realidad fueron las palabras repentinas del sistema. Recuerde, una gran cantidad de energía de flujo universal de alta calidad se ha acumulado en esta hoja de árbol. Se ajusta al umbral óptimo para congelar la píldora de unión al flujo. Enhorabuena anfitrión, siempre que ocupes una de las hojas de los árboles, una píldora de unión de fundente podría congelarse. El sistema de repente se excitó. Y todo el cuerpo de Lee Junmu se estremeció ligeramente. Pastillas aglutinantes de flujo, No había esperado que cuando pisara la primera hoja del árbol, obtendría una cosecha tan enorme. Lo que tenía ante sí merecía ser llamado la hoja del ancestro mundial. Las condiciones y el método de refinamiento de la píldora de unión al flujo estaban en sus manos, lo que significaba un cultivo extremadamente rápido, así como un flujo interminable de riqueza.
Mientras pudiera acumular una gran cantidad de puntos de contribución, podría formar un poder propio, y tendría un potencial infinito de crecimiento. ¿Por qué la gente que estaba en la cima del mundo controlaba organizaciones tan enormes mientras poseía la autoridad para elaborar regulaciones para innumerables poderes sin fin? ¿Fue fuerza? Sí, era su fuerza tiránica la que no podía ser desafiada. Pero ¿cómo su fuerza se volvió tan tiránica? Proviene de su increíble riqueza. Usaron sus riquezas en su organización. De lo contrario, ¿cómo se podrían formar organizaciones tan aterradoras? Todo estaba vinculado al dinero. Es por eso que las personas que se encontraban en la cima tenían un control estricto sobre el grano de energía, las píldoras vinculantes de flujo, los puntos de flujo, así como una gran cantidad de habilidades de templado corporal, habilidades de expertos en flujo y todo tipo de técnicas secretas que les permitieron controlar todo el sistema de cultivo del mundo de origen. Eran los verdaderos maestros eternos del mundo de origen. Mientras alguien pueda obtener el monopolio de esas cosas, podría convertirse en una de las personas más poderosas del mundo. Y Lee Jun-mu acababa de asegurarse un futuro para sí mismo porque el sistema finalmente le había informado que podía producir píldoras para el flujo. Aunque por el momento solo podía fabricar píldoras aglutinantes de grano y flujo de energía, esto fue equivalente a que él entrara por la puerta del camino para convertirse en una de las pocas personas que se paran en la cima del vasto mundo de origen. En un instante, Lee Jun-mu se impacientó e incapaz de controlarse. Pero estar ansioso era inútil. Si deseaba ocupar una hoja para cultivar, tenía que obtener la fuerza de un gran experto en fundente. De lo contrario, no tendría la calificación para ocupar ninguna de las hojas, incluso en la primera capa. Una vez que lo pensó, Lee Jun-mu perdió el interés en quedarse en la hoja del punto celestial. Se apresuró hacia las otras hojas. Aunque no se quedó mucho tiempo en ninguna hoja en su apuro hacia las partes más lejanas de las 108 hojas de los árboles, todavía perdió una gran cantidad de tiempo. Esto se debió a que cada una de las hojas cubría un área extremadamente grande. Además, no estaban concentrados juntos, por lo que Lee Jun-mu se vio obligado a seguir corriendo por la ramita. Después de atravesar las enormes hojas sin detenerse hasta que llegó el anochecer, finalmente encontró el camino hacia la 101ª hoja. El punto de congelación del cielo Oliland. Lee Jun-mu de repente se detuvo frente a una hoja y levantó la cabeza para leer la pancarta erigida sobre ella. Punto de congelación del cielo, eso es todo. Además de los 3 puntos finales, carecía de 5 puntos de flujo para abrir 105 puntos de flujo. Y el punto de congelación del cielo era uno de los puntos guardianes de los 3 puntos principales que estaban en el mar del cofre, el mar del abdomen y la estrella naval. En el mundo de origen, la gente llamaba al mar del pecho, al mar del abdomen y a los puntos de flujo de estrellas navales como puntos de sol, luna y estrella. Entre ellos, los puntos del mar del pecho y del abdomen tenían 8 puntos guardianes que los rodeaban y protegían. Formaron un anillo y almacenaron energía de flujo. En cuanto al punto final de la estrella naval, era una existencia independiente que existía una pulgada por encima del naval. Después de confirmar repetidamente que la hoja delante de él era precisamente el lugar para cultivar el punto de congelación del cielo, Lee Jun-mu entró. Una vez que lo pisó, descubrió que no había mucha gente cultivando esta hoja. En total, solo había 30 personas. Se habían olvidado por completo de sí mismos y se estaban cultivando sin tener en cuenta nada. Lee Jun-mu había comprado el método para atacar el punto de escarcha del cielo hace mucho tiempo, así que sin decir nada, también siguió el ejemplo y encontró un lugar tranquilo para sentarse. Luego comenzó a atacar el punto de flujo. Después de unos momentos, estaba asombrado. Solo ahora entendió la razón detrás de por qué la secta Dios del Origen consideraba las 108 hojas de los árboles como la tierra sagrada para cultivar 108 puntos de flujo. Una vez que se sentó en la hoja del árbol ancestral, descubrió que su velocidad de absorción de energía de flujo superó con creces su imaginación. Capítulo 483. Ella sale. ¿Cómo es eso posible? Lee Jun-mu estaba asombrado por la aterradora tasa de absorción de energía de flujo. Detuvo con fuerza su cultivo y despertó del estado meditativo. Sistema, ¿cuántas veces mayor fue mi tasa de absorción de energía de flujo en comparación con la tasa de absorción ordinaria en el mundo de origen? Preguntó con completo asombro. Informando al anfitrión, si su tasa habitual de absorción de energía de flujo en el mundo de origen se representó como una unidad, su velocidad aquí sería de 18 unidades, respondió el sistema con calma.
Cuando descubrió una gran cantidad de energía de flujo de alta calidad en las hojas de los árboles, realizó un escaneo completo. ¿18 veces? ¿Quieres decir que la eficiencia de cultivo en la hoja del árbol ancestral es 18 veces en comparación con el mundo exterior? Lee Jun-mu casi se volvió loco. Incorrecto. Es solo la tasa de absorción que es 18 veces la del mundo exterior. Si se tuviera en cuenta la eficiencia del cultivo en su conjunto, sería 32 veces mayor. La velocidad de absorción de energía de flujo de 18 veces había provocado que Lee Jun-mu se volviera loco, pero el sistema le presentó otro hecho sorprendente. Aparentemente, la eficiencia real del cultivo era 32 veces mayor que la del mundo exterior. ¿Cuál es el significado de este? ¿Cómo has calculado eso? 32 veces mayor eficiencia de cultivo realmente asustó a Lee Jun-mu. ¿Cuál era el significado de esto? Si algún cultivador supiera que la velocidad de cultivo aquí era 32 veces mayor que en el mundo de origen, probablemente se volvería loco. Debe saberse que en el mundo de origen que si un cultivador atacaba un punto de flujo confiando en la energía del flujo en el mundo y no tenía ayuda externa, abrirlo en una docena de años era solo un sueño. Por eso, los cultivadores del mundo exterior no se dedicaban simplemente al cultivo amargo. La esperanza de vida de los humanos era finita. Debido a eso, la mayoría de ellos usaría varios medios para acumular puntos de contribución para comprar píldoras vinculantes de flujo y aumentar su velocidad de cultivo de esta manera. Sin embargo, en la secta Dios del Origen, las personas solo necesitaban permanecer en la hoja del árbol ancestral para cultivar, y su velocidad de cultivo sería 32 veces mayor. En otras palabras, no tenían que preocuparse por reunir puntos de contribución. Necesitaban concentrarse solo en cultivar, y dentro de medio año, habrían abierto los 108 puntos de flujo. Este era un hecho escandaloso que dejaría a la gente asombrada. Fue entonces cuando Lee Jun-mu entendió la razón por la cual la secta Dios del Origen actuó de una manera tan discreta. Además de por qué vigilaban la entrada de su secta tan a fondo. Después de todo, si este secreto se filtró afuera, se convertirían en el objetivo de todos los poderes en el mundo de origen que los atacarían sin dudarlo. Apareció que la amenaza de los demonios de los insectos no era la razón principal por la cual la secta Dios del Origen permaneció en silencio en el mundo exterior. Entonces, lo que estás diciendo es que la tasa de absorción de energía de flujo aquí es 18 veces mayor. Pero si se toma como un todo, la eficiencia de cultivo en este lugar es 32 veces mayor que en el mundo de origen. Además de eso, la energía de flujo absorbida es extremadamente pura, por lo que el proceso de abrir y llenar los puntos de flujo es suave y fácil, a diferencia del exterior, donde podría fallar muchas veces. El análisis preciso del sistema fue confiable. Como estaba seguro de sus cálculos, Lee Jun-mu estaba convencido de que el número 32 era solo una estimación conservadora y definitivamente no una exageración. Después de aprender esto, su corazón se hundió. Origin Godsect poseía una ramita de ancestro mundial que era simplemente demasiado aterradora. Podrían crear un gran experto en flujo de un experto físico dentro de medio año. Era lo mismo que crear soldados con facilidad. Podrían aumentar su número de grandes expertos en flujo a un ritmo constante. Debe saberse que un gran experto en flujo, incluso si fueran solo de primer rango, sería equivalente a un experto en nirvana de la Tierra. Cuando 10 de esos expertos en nirvana se unieron, incluso los sabios de flujo ordinarios no pudieron defenderse. Aterrador, realmente aterrador. El anfitrión no necesita preocuparse demasiado. Es imposible para Origin Godsect cultivar grandes expertos en flujo a esta velocidad. No debes olvidar que Origin World es lo principal que restringe su crecimiento. Después de todo, por cada cultivador que producen, deben enviarlo para que se alimente en Origin World. Mientras estén restringidos por este factor, independientemente de las técnicas mágicas que posean, no pueden desarrollarse rápidamente. Sin mencionar que la secta Dios del Origen todavía está siendo amenazada por los insectos demonios. Estas criaturas del exterior seguramente matan a muchos cultivadores de Origin Godworld todos los días, dijo el sistema. Sus palabras sonaban como si tuvieran la verdad del asunto. Después de pensarlo, el corazón de Lee Jun-mu finalmente se calmó, y comenzó a cultivarse una vez más, entrando en silencio nuevamente en el estado meditativo. 9 días pasaron en poco tiempo. Durante ellos, Lee Jun-mu permaneció inmerso en el cultivo de la hoja del árbol hasta que finalmente rompió el punto de congelación del cielo. Esta fue la primera vez que absorbió energía de flujo de forma natural y abrió un punto de flujo sin usar píldoras vinculantes de flujo.
De hecho, su velocidad era solo un poco más lenta que cuando había usado píldoras de flujo. Pero aún así, esto todavía era inusualmente aterrador. Después de otros 5 días, Lee Junmu llenó el punto de congelación del cielo con energía de flujo. Significaba que había terminado con el 101 y solo quedaban 4 puntos de flujo antes de abrir los 105 puntos. Lee Junmu descansó por una noche y luego, al amanecer, corrió hacia la tierra sagrada del próximo punto de flujo. El punto Anchi es también uno de los puntos guardianes del mar del cofre. Después de experimentar el cultivo en la hoja del árbol por primera vez, se había vuelto bastante hábil. Después de 8 días, abrió el punto de Anchi y usó otros 3 días para llenarlo rápidamente. Después de eso comenzó a atacar el 103 puntos. Justo cuando Lee Junmu se movía hacia la tierra sagrada de 103 puntos, Yuan Biyao salió de la reclusión. Después de hacer algunos cálculos mentales, se dio cuenta de que había pasado exactamente un mes desde que había traído a Lee Junmu, no Lin Qingyan, a la secta Dios del Origen. En este mes, su presencia había cambiado por completo. Si Lee Junmu hubiera estado frente a ella en este momento, definitivamente estaría asombrado. ¿Qué tipo de velocidad de cultivo fue esa? En solo un mes, Yuan Biyao, que había sido un experto en flujo en la etapa intermedia, cruzó 2 umbrales y entró en el gran círculo del reino de expertos en flujo. Ya había superado a Lee Junmu y abrió los 108 puntos al mismo tiempo. Solo necesitaba dar el paso final para congelar la gran armadura experta de flujo, y entraría en el reino de los expertos en flujo. Pero antes de volver a la cultivación, ella preguntó: ¿qué está haciendo él? Reportando a la princesa, aparte de los primeros 3 días que solía hacer consultas en la ciudad, se ha dedicado al cultivo amargo en la 11ª capa. Él está avanzando rápidamente hacia la apertura de los 105 puntos, respondió una sirvienta. Oh, eso es bastante bueno. Con él cultivándose tan rápido, parece que después de aprender sobre el mundo del dios de origen, está empeñado en quedarse aquí. Yuan Biyao sonrió. Capítulo 484. Pérdida de contacto con Lee Junmu. Yuan Biyao estaba seguro de que después de que cualquier experto en flujo externo fuera testigo personalmente de la fuerza y las reservas de Origin Godworld, perderían toda esperanza y no intentarían escapar. Después de todo, el único camino hacia el mundo de origen era a través de la 12ª capa de la ramita de ancestro mundial que significaba la floración. ¿Qué tipo de personas vivían en esa región? Eran los niveles superiores y el clan imperial de la secta Dios del Origen. Cada persona que tenía la calificación para permanecer allí era al menos un experto en flujo de salvia. Naturalmente, las personas como Yuan Biyao que estaban relacionadas con la familia Yuan, así como algunos de los sirvientes que eran personas comunes, fueron una excepción. Se podría decir que la floración del árbol ancestro es la región más formidable donde se concentraron todas las potencias del mundo del dios de origen. Incluso los reyes serpiente de oro de la serpiente del inframundo probablemente no tendrían la menor oportunidad de infiltrarse en ese lugar. Debido a eso, Yuan Biyao estaba seguro de que con el tiempo Lee Junmu caería en completa desesperación y ni siquiera pensaría en escapar de su mundo. Incluso dejaría de esperar escapar de su alcance. Dado que la otra parte había causado que desapareciera su Lin Qingyan, solo sería compensada si la otra parte sustituía a su Lin Qingyan. Según el pensamiento de Yuan Biyao, ella lentamente reduciría la resistencia de Lee Junmu hasta que él admitiera la derrota. Después de eso, ella lo guiaría lentamente y lo convertiría en su Lin Qingyan en la medida en que sus palabras y acciones serían exactamente las mismas. En Origin Godworld, tenía total confianza en lograr esto porque era su princesa. Una verdadera princesa y no las innumerables princesas de los clanes imperiales. En cuanto a los antecedentes de Lee Junmu, ella había escuchado que él había llegado desde un avión exterior. Incluso si se hubiera unido a Underworld de Serpent más tarde, el poder de Origin God Sect era definitivamente mayor. Estaba segura de que Lee Junmu ya se habría dado cuenta de eso. Después de muchas dudas, el sirviente aún eligió hablar. Princesa, ¿realmente tienes la intención de reclutarlo? Debes saber que cuando el príncipe Yuan escuchó que reclutaste a un extraño, él estaba muy resentido. No hay necesidad de preocuparse por él. Incluso mi padre, el emperador, no puede entrometerse en mis asuntos, y mucho menos en él. Un toque de ferocidad brilló en la cara de Yuan Biyao. Por lo que parece, una vez que regresó a Origin Godworld, su identidad y temperamento habían sufrido un cambio enorme. Pero probablemente fue más exacto decir que ella había sido este tipo de persona desde el principio.
Su inocencia y amabilidad solo estaban reservadas para el verdadero Lin Qingyan. Pero desafortunadamente, él no sabía qué clase de estatus poseía y actuaba indiferente hacia ella. ¿Realmente no hay necesidad de preocuparse por él? Me temo que el príncipe Yuan enviará personas para que encuentren algunos problemas para él. El príncipe Yuan tratando de encontrarle problemas también es bueno. Le enseñaría una lección. Ah, claro, no había intentado ponerse en contacto con ninguna otra mujer durante este tiempo, mientras la loca Yuan Biao preguntaba por la situación de Li Yunmu, el hombre en cuestión ya había entrado en la Tierra Santa del punto de flujo número 104 y comenzó a atacarla. Mientras pudiera cultivar todos los 105 puntos de flujo, podría explotar los beneficios del mundo de Dios de origen y cultivar los 3 puntos de flujo finales que eran muy difíciles de obtener en el mundo de origen. Li Yunmu había renunciado por completo a la idea de tratar de escapar antes de cultivar todos los puntos de flujo. Pero esto no significaba que había caído en la desesperación y no estaba pensando en luchar. Más bien, él era profundamente consciente de que, independientemente de cuánto planease o planificara una persona, no podría hacer nada sin la fuerza suficiente. Independientemente de si era el mundo de origen o el mundo de Dios de origen o incluso la Tierra, la fuerza reinaba en todos los mundos. El tiempo continuó pasando. En la ciudad de las ballenas de Origin World, Anne estaba sentada con las cejas arrugadas. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Habían pasado 2 meses desde que Li Yunmu fue reclutado por la misteriosa secta Dios del origen de segundo nivel. Pero la técnica secreta de comunicación de la serpiente del inframundo aún no había regresado con ninguna información. ¿Podría ser que la secta Dios del origen incluso podría bloquear la técnica de comunicación exclusiva de nuestra serpiente subterránea? En poco tiempo, un miembro de la serpiente del inframundo con un hilo dorado que cubría su pecho entró silenciosamente en la habitación e informó. Señorita Ann, la sede principal ha preguntado una vez más sobre nuestro espía. Si Li Yunmu hubiera estado allí, ciertamente se habría quedado muy asombrado. Aunque sabía que la posición de Misan en la serpiente del inframundo no era baja, no habría adivinado que estaría acompañada por un miembro de rango dorado. Después de pensarlo un poco, Ann decidió responder con la verdad. No es necesario ocultar nada. Informe a la sede principal que la operación de nuestro espía ha fallado. No ha habido noticias suyas y se desconoce su paradero. De hecho, después de que Li Yunmu abordó el barco Oceansky de la secta Dios del origen, ella envió a personas con todo tipo de trucos para seguirlos en secreto. Sin embargo, en un momento, el barco Oceansky había desaparecido milagrosamente sin ningún rastro. Este tipo de coincidencia combinada con el interés de la sede principal en la secta Dios del origen le dio a Anne la sensación de que se enfrentaba a algo tan simple como se le había hecho creer. Para entonces, ella ya había perdido y no le quedaba ningún plan de respaldo. Ella solo podía informar a la sede principal sobre la situación e involucrarlos. Lo único desafortunado en eso fue que su nuevo recluta Li Yunmu también había desaparecido. Después de todo, podía refinar el grano de poder de grado extremo y tenía contacto con un antiguo clan de bestias del demonio marino. Independientemente de cómo lo considerara, ambas cosas le fueron de gran utilidad. Muy bien, haré eso. El miembro de rango dorado se retiró, y Ann contactó de inmediato a otra persona. Señora Ann, ¿me estabas buscando? Por favor, dame tus instrucciones. Pensé un momento y luego ordenó. Viejo Ian, si es apropiado, ayúdame a mostrar cierta consideración por 2 personas. Pero no deje huellas cuando las cuide. ¿Otros descendientes de aviones? Ambos son personas menores que han entrado en sectas de segundo nivel después de las batallas de sectas internas de este año y están en la región bajo mi responsabilidad. Sé lo que tengo que hacer. Cuando el viejo Ian examinó la información, se sorprendió bastante. No se le ocurría ninguna razón por la que Madame Ann quisiera prestar tanta atención a 2 extraños, los cuales solo eran expertos en flujo. Después de desconectar la llamada con el viejo Yao, Ann bajó la cabeza y se sumergió en otros asuntos de la organización. Tenía la sensación de que Li Yunmu no era tan simple. En el corto tiempo que pasó en el mundo de origen, primero había establecido una relación con el clan del salón, después de lo cual también había desarrollado una amistad con el clan de la ballena de la brisa marina. Además de eso, podía refinar el grano de potencia de grado extremo, lo que claramente mostraba su talento. No había ninguna información sobre su situación actual, pero Ann decidió mostrar consideración por sus 2 seguidores, lo que podría considerarse como una inversión. Centrada en eso, no tenía idea de que su elección salvaría la vida de Li Qingwen. Capítulo 485.
La resolución de Lee King-gon. Green Goblin Mountains en North Blue era tanto una cadena montañosa como el símbolo de una enorme secta. En las varias decenas de miles de millas en las cercanías, probablemente no había nadie que no supiera el prestigio de su nombre. Todas y cada una de las personas en los hogares de esta región estaban decididas a ingresar a la secta del Duende Verde desde que eran niños. Sin embargo, muy pocas personas podrían ingresar a esta secta de montaña considerada como una de las sectas de segundo nivel de primer nivel en el mundo de origen. Según las leyendas, el nombre proviene del fundador de la secta Duende Verde que una vez había capturado una bestia Duende Verde hace unos 10.000 años. Según se informa, esta bestia ya había entrado en la categoría de bestia del diablo. Si aún estuviera vivo después de 10.000 años, ciertamente habría entrado en el nivel de deidad. La razón principal por la que la secta Duende Verde podría sobrevivir a través de numerosas guerras crueles y situarse entre las sectas de segundo nivel fue porque su legendaria bestia Duende Verde actúa como una bestia guardiana de la montaña. Aunque nadie sabía si la bestia Duende Verde todavía estaba viva después de tanto tiempo, pudieron ver que ninguno de los poderes de primer nivel había hecho un movimiento en las montañas Duende Verde. Por eso, todos sospechaban en su corazón. En la última batalla de la secta Luna Azul, 2 discípulos habían sido extremadamente afortunados de obtener la invitación de la secta Duende Verde. Aunque Lee Junmu no podía entender por qué las sectas de tercer nivel del mundo origen permitirían que sus discípulos con talentos superiores fueran arrebatados con sonrisas en sus rostros, Blue Moon Sect había celebrado sin motivo durante 3 días debido al evento. Incluso anunciaron públicamente en todas las islas bajo su control que Lee King-gon había saltado con éxito los niveles para ingresar a la secta Duende Verde. En cuanto a por qué Blue Moon Sect lo vio con tanta importancia, fue principalmente porque ser reclutado por Green Goblin Sect no fue fácil. En los últimos 5 años, ninguna secta de primer nivel había reclutado a una sola persona. En poco tiempo, el nombre de Lee King-gon se extendió por todo el Azul del Norte. Pero en este momento, el personaje principal de los rumores de incendios forestales, Lee King-gon, estaba de pie en la cima de una pequeña montaña de la secta Duende Verde, mirando a lo lejos con un toque de tristeza en su rostro. Con la sangre de salvia inmortal completamente refinada, así como el potencial aterrador y la fuerza de voluntad, ella había completado con éxito la misión que le dio a Lee Junmu. Además, debido a su solicitud, Demon también fue juzgado con indulgencia y pudo ingresar a la secta Duende Verde. Su actuación en la batalla de la secta de Blue Moon Sect había sido extremadamente deslumbrante. Incluso si no fue capaz de obtener el primer lugar y solo ocupó el tercer lugar. La propiedad imperecedera mostrada por ella, así como su potencial, atrajeron inmediatamente la atención de la secta Duende Verde, y la eligieron en lugar de la persona mejor clasificada. Sin embargo, a pesar de ser considerado importante, Lee King-gon no había sentido la más mínima felicidad en los últimos 2 meses que había pasado en las montañas de Duendes Verdes. La razón principal fue que Lee Junmu había desaparecido por completo. Habían perdido todo contacto con él. Debido a la profunda conexión entre el maestro y sus seguidores, sabían que él no se enfrentaba a una crisis potencialmente mortal, pero esta era la primera vez, ella estaba en la situación de haber perdido todo contacto con Lee Junmu. Detrás de ella, Demon apareció de repente y preguntó: «King-gon, ¿aún no hay noticias de él?». Para ocultar su conexión con Lee Junmu, habían dejado de usar su nombre y solo se referían a él en sus conversaciones. «No, siento que se ha encontrado con una situación peligrosa sin precedentes. Sin embargo, todavía estamos bien y vivos». Una pizca de preocupación pasó por la cara fría de Lee King-gon. Ella no terminó su oración, pero Demon, que también era un seguidor como ella, entendió. Aunque vivían bien, era la primera vez desde que habían vinculado las huellas de sus almas al mundo celestial de Lee Junmu que no podían sentir su existencia. Debe saberse que incluso después de descender al mundo de origen, aún podrían sentir una conexión débil con Flowing Cloud o Blade Overlord. Pero ya no podían sentir la existencia de Lee Junmu en absoluto. ¿Cuál fue el significado de eso? ¿Con qué tipo de problemas se había encontrado que a pesar de que los 3 estaban en el mismo mundo, todavía habían perdido toda conexión? Lee King-gon y Demon estaban completamente ciegos. Pero este asunto no fue la causa de su angustia actual. Aunque su maestro había desaparecido, todavía estaban vivos, lo que demostró que al menos su maestro estaba vivo y no muerto. Lo que realmente causó angustia a Lee King-gon fue la maldita hija del maestro de la secta Duende Verde. En los últimos 2 meses, esa mujer la había atormentado sin fin. Eso fue escrito correctamente, sin ningún error.
¿Quién podría haber esperado que la hija del gran maestro de secta de una secta de segundo nivel de primera clase sorprendentemente no le gustaran los hombres? Desde que Lee King-gon había llegado, esa mujer había quedado completamente encantada por su comportamiento frío, y las cosas se salieron de control bastante rápido. Si ella hubiera sabido sobre esto anteriormente, Lee King-gon nunca hubiera elegido la secta Duende Verde. En los últimos días, escuché que la hija de Goblin Master es, según los informes, la querida de todo el escalón superior. Se dice que es la única persona que puede entrar en la cueva de las 10.000 bestias. Demon se puso serio de repente y mencionó los rumores que había escuchado anteriormente. ¿10.000 cuevas? ¿Es la rumorada residencia de la bestia Duende Verde de la que todos hablan dentro y fuera de la secta? ¿Podría ser que la gente crea que la bestia del diablo sigue viva después de 10.000 años? Lee King-gon sacudió la cabeza. No lo sé. También es extremadamente posible que nuestra secta Duende Verde haya colocado deliberadamente esta bomba de humo. Pero también es posible que sea cierto. De lo contrario, aunque el estado de la hija del maestro Goblin es alto, la secta no la dejaría enloquecer así, dijo Demon con una sonrisa amarga. El nombre de la hija del duende maestro era Qin Yao Yao. En privado, todos la llamaban Yaoru. Solo aquellos que permanecían en la secta sabían qué tipo de persona desenfrenada era ella. No hables de ella. Pronto, los 3 meses de tiempo acordado entre él y nosotros vendrán. Si no aparece entonces, planeo dejar las montañas de duendes verdes y ejecutar el plan que nos había dicho antes, dijo Lee King-gon con absoluta certeza. ¿De verdad crees que podemos lograrlo, con nuestra fuerza? Al escuchar sus palabras, Demon se puso sombrío. El asunto del que Lee King-gon estaba hablando era lo que Lee Jun-mu había planeado completar previamente. Fue para tratar con los otros descendientes de su tierra. No necesariamente significaba matarlos, solo asegurar un control completo sobre ellos para que no regresaran a la tierra a la primera oportunidad posible y proporcionar un cuerpo adecuado al antiguo dios Undercurrent. Una misión como esa tenía que completarse. Sin embargo, no era seguro que todos entendieran la razón o les creyeran, por lo que tendrían que usar la fuerza física. Demon no se atrevió a adivinar cuánto había crecido la fuerza de ese grupo de orgullosos hijos e hijas del cielo durante el tiempo que no se habían visto. Al menos no estaba completamente seguro de que con su fuerza actual pudiera compararse con Luo Tian, Mantian o Aiyue. Incluso si Lee Jun-mu estuviera presente, todavía no estaría 100% seguro de que podrían hacerlo. Sin embargo, Lee King-gon estaba preparada para usar su vida para ejecutar este plan. ¿Ella tiene la intención de llevar a cabo el plan solo para seguir las órdenes del maestro? ¿O porque es un asunto que concierne al futuro de nuestra tierra? A veces, Demon no podía ver a través de su compañero. Capítulo 486. Método incorrecto. Después de un mes, Lee Jun-mu finalmente abrió los ojos en la Tierra Santa de 105 punto de flujo. De inmediato, una energía de flujo incomparablemente puro surgió de su cuerpo. Su pureza incluso despertó a los otros cultivadores que cultivaban en la misma hoja desde su estado meditativo. Eso fue porque Lee Jun-mu estaba perturbando el movimiento de la energía de flujo de la hoja de ancestro mundial en las cercanías. Esta perturbación dejó a todos los demás cultivadores extremadamente asombrados. Pero Lee Jun-mu rápidamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y contuvo su energía de flujo, eliminando así la perturbación. Definitivamente no podía dejar que se revelara el hecho de que su fuerza de flujo de energía era mucho más formidable que la de los otros cultivadores de la misma capa. Sistema, ¿cómo está mi fuerza actual? Después de confirmar que los demás ya no estaban prestando atención, rápidamente preguntó por su fuerza. Anfitrión, tu fuerza energética de flujo ha alcanzado los 350 puntos. Tu fuerza física también ha aumentado mucho. Ha alcanzado 150 bueyes. La respuesta del sistema sorprendió a Lee Jun-mu. Con el cultivo de la técnica Meridian Nurturing Flux Point cada día, el límite superior de su fuerza energética de flujo crecía cada vez más. Después de cultivar 105 puntos de flujo, el límite superior de su energía de flujo había superado durante mucho tiempo el límite enfrentado por los otros cultivadores de la misma capa, en la medida en que era casi el doble. 150 bueyes eran normalmente el cuello de botella para la fuerza física de los expertos de gran flujo de tercer rango. Sin embargo, había alcanzado ese umbral incluso antes de haber entrado en un gran reino experto en flujo. ¿No sería indignante decir que, independientemente de si era su fuerza energética de flujo o su fuerza física, su fuerza general superaba con creces la de los cultivadores de la misma capa?
Pero esa no era la parte más importante, lo que más importaba era que finalmente había cultivado los 105 puntos necesarios para convertirse en un gran experto en flujo. La mayoría de los cultivadores en Origin World no tenían ninguna previsión ni ambición, e inmediatamente se abrirían paso hacia un gran reino experto en flujo, pero Lee Junmu, naturalmente, no tomaría esa decisión. Rápidamente, su mirada cayó sobre las últimas 3 hojas de los árboles en las profundidades. Según una estimación a simple vista, las últimas 3 hojas de la 11ª capa eran mucho más grandes que las 105 anteriores. Podía adivinar vagamente que las últimas 3 hojas tenían mucho más que unos pocos kilómetros de longitud. Lee Junmu respiró hondo y comenzó a caminar hacia la sexta hoja del árbol que representaba uno de los últimos 3 puntos de flujo. Deténgase, debe mostrar una carta de recomendación para ingresar al lugar y cultivar los 3 puntos finales de flujo. Lee Junmu tuvo que admitir que las tierras sagradas de cultivo de los últimos 3 puntos de flujo eran realmente muy diferentes de las 105 anteriores. Este hecho fue claramente ilustrado por la fuerza de los guardias que vigilaban la entrada. ¿Carta de recomendación adicional? Lee Junmu no esperaba que hubiera otras condiciones para entrar allí. Así es, debes obtener una carta de recomendación de una potencia de clase mayor u obtener suficientes puntos de mérito matando demonios de insectos para entrar en los 3 puntos finales de flujo, dijo uno de los 2 guardias con una cara de madera. Cuando Lee Junmu escuchó sus palabras, suspiró. Efectivamente, los 3 puntos principales de flujo que estaban custodiados por las personas que se encontraban en la cima de la pirámide del mundo de origen no fueron tan fáciles de obtener como había imaginado. Incluso en Origin God World, que tenía sus propias reglas, no todos los puntos de cambio estaban abiertos a todos, como había escuchado de los rumores. Sin embargo, ¿qué tipo de existencia eran esos puntos de mérito de los demonios de insectos? Dado que poseía el sistema de Hag de sombra, esta condición sonaba como la más fácil de cumplir para él. Independientemente de la cantidad de puntos de mérito requeridos, podría obtenerlos fácilmente pirateando todo el día y la noche. Pero no podía malgastar su precioso tiempo. Pensó por un momento, y una idea lo golpeó. Luego sacó la carta de recomendación que le dio Yuan Biyao. ¿Es esto suficiente?, preguntó. Cuya carta de recomendación es, el guardia echó una mirada superficial. Después de descubrir que era solo una carta de recomendación para un mosaico de estado, estaba a punto de rechazarlo sin dudarlo. Sin embargo, al instante siguiente vio la firma en la parte inferior e inmediatamente dejó de hablar. Esto, aunque no es la recomendación de la secta, está bien, puedes ir. Los 2 guardias se miraron, sin atreverse a decir nada más. Se movieron hacia un lado, abriendo el camino hacia la tierra sagrada del cofre del punto de flujo del mar. Lee Junmu observó secretamente cambios en las actitudes de los 2 guardias y nuevamente experimentó la aterradora influencia del clan imperial Yuan. Los 2 guardias tenían la fuerza de grandes expertos en flujo, pero cuando vieron el nombre de Yuan Biyao, solo pudieron ceder y apartarse del camino. Pero Lee Junmu no pensó mucho en eso. Como se le permitió entrar, entró sin mirar atrás. Una vez que entró en la tierra sagrada del cofre, lo primero que descubrió fue que la superficie era mucho más grande que en las otras hojas. Pero lo que le llamó aún más la atención fue que esta región era completamente diferente de las tierras sagradas de los 105 puntos de flujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, había 8 bolas de luz brillantes y brillantes. Cada uno de ellos flotaba sobre la hoja en un lugar específico. Mientras se cernía sobre la hoja, parecían 8 perlas brillantes. Lee Junmu también notó que no había otros cultivadores en toda la hoja de diferencia de antes, donde había visto a muchos otros cultivadores meditando. A partir de eso, se pudo ver que incluso en Origin God World, nadie podía acceder fácilmente a los últimos 3 puntos de flujo. Lee Junmu miró a su alrededor por un momento, luego finalmente se calmó y comenzó a atacar uno de los 3 puntos finales de flujo. Pasó un cuarto de hora, luego media, luego 2 horas y 3, Lee Junmu se despertó del estado meditativo en ese momento, pero estaba completamente deprimido. Simplemente no pudo encontrar la manera correcta de atacar el punto principal del mar del cofre. Incluso si la densidad de la energía de flujo en la hoja de ancestro mundial era extremadamente alta y Lee Junmu continuó absorbiéndola durante medio día, aún no podía mover el punto del mar en el pecho en lo más mínimo. Imposible, ¿por qué es tan difícil sacudir este punto de flujo? Si incluso la fuerza de mi flujo de energía no es suficiente, ¿cómo se cultivan otras personas?
Por un tiempo, Lee Junmu siguió reflexionando. Si sigues atacando el punto de flujo con fuerza bruta, incluso con la ayuda de la Tierra Santa, probablemente no podrás abrirlo en tu vida. ¿Oh? ¿Quieres decir que mi método de atacar el punto de flujo es incorrecto? Lee Junmu preguntó inconscientemente. Una vez que lo hizo, se sorprendió al descubrir que, en algún momento, una joven con una falda de sirvienta verde había aparecido no muy lejos de él. ¿Cuándo apareció ella? Además, ¿cómo es que no sentí su llegada? Capítulo 487. Completamente irrazonable. HMPH, mi nombre es Ying. Sin embargo, no necesitas saber quién soy. Si desea abrir su punto de mar en el pecho, debe seguir mis instrucciones. La pequeña dama que se hacía llamar Ying señaló las 8 bolas de luz que flotaban sobre la hoja y dijo, ¿puedes verlas? Lee Junmu alejó sus sospechas por el momento y asintió. Naturalmente que puedo. Desde el momento en que vine aquí, pude verlos. Entonces no hay problema. Tu capacidad de verlos demuestra que efectivamente has abierto y llenado todos los puntos guardianes alrededor del punto marino del cofre. Ahora debe instar a los 8 puntos guardianes que ya ha cultivado a explotar por separado la energía de flujo de la bola de luz correspondiente para ayudarlo a atacar el punto marino del cofre. Después de que terminó de hablar, inmediatamente se dio la vuelta y se fue sin prestar atención a Lee Junmu. ¿Tan sencillo? Lee Junmu se sobresaltó por un momento. Sin embargo, pronto se calmó y dejó de preguntarse por qué había aparecido y desapareció tan repentinamente. Él comenzó a cultivarse una vez más. Centró sus pensamientos y, de acuerdo con la sugerencia de la otra parte, comenzó a estimular los puntos de guarda del mar en el pecho individualmente. Originalmente, estaba debatiendo consigo mismo si confiar en la mujer o no, pero al instante siguiente, descubrió que estaba equivocado al dudar de ella. La guía de la joven fue efectivamente efectiva. Cuando instó a los puntos guardianes individualmente, las 8 bolas de luz que flotaban sobre las hojas se activaron debido a la fluctuación de la energía. Al siguiente instante, las bolas de 8 luces dispararon 8 rayos de energía hacia Lee Junmu. Cayeron sobre su cuerpo, y una gran cantidad de energía de flujo extremadamente pura fluyó hacia sus 8 puntos guardianes del mar en un torrente constante. Funcionó. Cielos, qué energía de flujo extremadamente densa. Lee Junmu sintió el cambio en su cuerpo e inmediatamente recordó el segundo paso mencionado por la joven. Con un pensamiento de él, la energía de flujo de los 8 puntos guardianes se precipitó ferozmente hacia el punto principal del cofre que ni siquiera se había movido hasta entonces. Esta vez, podía sentir claramente que su ataque era completamente diferente al anterior. En aquel entonces, él había confiado en los 105 puntos de flujo en su cuerpo para absorber la energía de flujo denso a su alrededor y lo usó para atacar el punto principal del mar del cofre. Pero en ese momento, estaba usando solo los puntos de guarda marítima para hacerlo. A pesar de que la cantidad de puntos de flujo que estaba utilizando era claramente mucho menor que antes, los dos intentos no fueron iguales. Después de que los puntos de flujo de guardián recibieron el apoyo de la energía infinita de las 8 bolas de luz que flotaban en el aire, Lee Junmu era como una persona completamente diferente que posee energía ilimitada en su cuerpo. Penetración. Cuando los 8 puntos guardianes de Lee Junmu reunieron una cierta cantidad de energía, aprovechó la oportunidad para hacerlos estallar con un pensamiento. Esta energía se precipitó ferozmente hacia el punto principal del mar del cofre, actuando como el primer ataque. Explosión. Se sintió sin aliento por la conmoción. Un proyectil de artillería parecía haber explotado en su pecho, y todo el aire que estaba inhalando se filtró. Sus piernas se suavizaron como si estuviera a punto de desmayarse. La ola de conmoción que casi hizo estallar su cuerpo se había acercado a matarlo. Pero rápidamente, mientras sentía el dolor agudo, Lee Junmu descubrió que aunque el punto principal del cofre no se había abierto por completo, era la primera vez que se movía. Era diferente de las 3 horas anteriores de cultivo que no habían dado ningún resultado. Después de descubrir que tal método era efectivo, a Lee Junmu no le importó que su pecho casi se abriera de golpe y comenzó a absorber la energía de los 8 rayos de energía aún más ferozmente. Para el segundo ataque, reunió y comprimió aún más energía en comparación con antes y lo lanzó ferozmente sin pensarlo 2 veces. Retumbar. Esta vez, la reacción fue aún más intensa en comparación con la primera vez cuando su pecho casi se había partido. Se sentía como si 2 ojivas con atributos diferentes hubieran detonado en su pecho. Lee Junmu tosió un bocado de sangre.
Siguiendo las instrucciones de la joven, había resultado gravemente herido en el segundo turno. ¿Qué tan poderoso fue el impacto? Su fuerza física y defensa absoluta fueron suficientes para resistir un ataque total de incluso un gran experto en flujo circular sin ser destruido, y mucho menos lesionarse. Sin embargo, Lee Junmu fue claro en el hecho de que las lesiones que serían consideradas bastante graves por cualquier otra persona no eran nada importante para él. Rápidamente desencadenó la inversión de curación innata de esencia vegetal de grado SSS. Esta técnica para salvar vidas de nivel máximo tenía dos habilidades únicas. El primero fue absorber la vitalidad de las plantas en los alrededores y usarla como un precio para sanar a los usuarios. Mientras las plantas de los alrededores no estuvieran completamente agotadas, podría tratarse a sí mismo. Había llamado a esta habilidad reversión menor. La segunda habilidad era aún más aterradora, y la había llamado reversión mayor. Le permitió utilizar la enorme cantidad de vitalidad que había acumulado previamente y liberarla para curarse a sí mismo o a otra persona. Mientras todavía le quedara un aliento y la gran cantidad de vitalidad que había almacenado previamente, entonces, independientemente de la gravedad de sus heridas, podía curarse rápidamente. Este era el poder de una técnica para salvar vidas de alto nivel. En ese momento, Lee Junmu usó mejor reversal con un pensamiento. Debido a eso, otros no podrían saber qué tipo de transformación importante había ocurrido en su cuerpo. Una vez que se desencadenó la gran inversión, Lee Junmu, quien había recibido heridas graves hace un momento, inmediatamente comenzó a recuperarse. Su cuerpo físico era absolutamente tiránico, y su capacidad de curación también era bastante formidable. Tan pronto como se desencadenó mejor reversal, la mayoría de sus heridas desaparecieron instantáneamente. Después de 10 respiraciones, estaba completamente curado. Con eso resuelto, era hora del tercer ataque. Explosión. Después de unos minutos, Lee Junmu, que había reunido la energía una vez más, lanzó el tercer ataque. Luego, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, 13º, 23º, 33º, para entonces, Lee Junmu apareció como un gran güey de ojos rojos que acababa de despertar. Hizo caso omiso de las lesiones en su cuerpo y siguió atacando descaradamente el punto principal del mar en el pecho. Jing Ying, que lo había estado observando en secreto, estaba completamente atónito. Imposible. ¿Cómo no ha muerto incluso después de 33 ataques continuos? Además, ¿por qué no se ha abierto el punto principal de su cofre después de tantos intentos? En circunstancias normales, las personas requieren solo 7 ataques para abrirlo. La extraordinaria situación de Lee Junmu dejó a Jing Ying, que estaba mirando secretamente, completamente estupefacto. Capítulo 488. Atrapado en el paraíso. La sirvienta de Yuan Biao, Jing Ying, estaba demasiado sorprendida para las palabras mientras veía a Lee Junmu atacar el punto de flujo como un bruto sin preocuparse por su vida. El punto principal del mar del cofre, el punto principal del mar del abdomen y el punto de estrella naval eran completamente diferentes de los 105 puntos de flujo anteriores. Esto se debió a que eran los principales puntos de flujo para almacenar, cultivar y mover la energía de flujo. En cuanto a los otros puntos de flujo, fueron principalmente para ayudar. Esto llevó a que los últimos 3 puntos de flujo fueran los más difíciles de cultivar para los expertos en flujo. La razón principal por la cual las personas que se encontraban en la cima de la pirámide de poder los controlaban, lo que hacía imposible que la mayoría de los expertos en flujo tuvieran acceso a ellos, era limitar el uso de recursos. Pero también había otra razón. Solo el 1% de cada 10.000 personas podría cultivarlas con éxito. En otras palabras, incluso si alguien pudiera obtener el método para cultivar los 3 puntos de flujo, no necesariamente significaba que sería capaz de manejar eso. De 10.000 personas, menos de 100 tendrían éxito en penetrar. ¿La razón? El cultivo de los 3 puntos de flujo requería cuerpos físicos extremadamente tiránicos. Sin poseer carne extremadamente formidable, sería imposible para un cultivador vivir el proceso extremadamente brutal de abrir esos puntos de flujo. Dicho esto, si solo 110.000 personas tuvieran éxito, ¿qué pasaría con las 9.900 personas que fallaron? Era extremadamente posible que la mayoría de ellos fueran gravemente heridos si no terminaban muertos. También era posible que quedaran discapacitados. No solo serían incapaces de cultivarse para el siguiente paso, ni siquiera podrían mantener su antiguo cultivo con sus cuerpos gravemente heridos.
Esta fue la razón por la cual las mejores personas en Origin World controlaron los 3 puntos de flujo y no dejaron que su método de cultivo circulara afuera. Era razonable para ellos controlar la distribución de recursos a fin de disminuir el número de personas que se lesionan y mueren al intentar abrir los puntos de flujo. Pero aún así, todavía había muchas personas que murieron mientras cultivaban los 3 puntos principales de flujo. Sin embargo, aquellos que vivían la vida de las élites y tenían un gran potencial, eran mucho menos propensos a perder sus vidas mientras atacaban los 3 puntos de cambio. Sin embargo, Lee Junmu estaba atacando el punto de flujo de una manera completamente irracional. Simplemente abandonó las prácticas comunes seguidas al abrir los últimos 3 puntos de flujo. Normalmente, después de que una persona almacena suficiente energía para el primer ataque con la ayuda de los 8 puntos guardianes, requerirían un día entero para recuperarse. Una vez que todas las heridas se curaron, procederían a lanzar el segundo ataque que sería seguido por un tercero, cuarto y quinto, llegando incluso al séptimo. En el peor de los casos, el punto principal del cofre se rompería en el 10º ataque. Sin embargo, el método de Lee Junmu para abrir el punto de flujo fue imprudente e irrazonable. Era como una bestia inmortal atacando el punto principal del mar del cofre sin descansar ni tiempo para curar sus heridas. Después de que Lee Junmu atacó por 33ª vez, finalmente abrió el punto principal del cofre que ni siquiera se había movido antes. ¡Oh, qué cómodo! Una vez que el punto principal del mar del cofre se abrió con éxito, Lee Junmu inmediatamente sintió una transformación en el movimiento de energía en su cuerpo, especialmente en la región de su pecho. Una vez que se abrió el punto principal del mar del cofre, los puntos de flujo en la vecindad que ya habían sido cultivados se vincularon inmediatamente con él. La energía de cada punto de flujo comenzó a girar poco a poco. Comenzaron a suministrar al punto principal del mar del cofre con energía de flujo en un flujo constante. El punto principal del mar del cofre era como un pozo sin fin cuyo fondo no se podía ver. Continuó absorbiendo la energía suministrada por los puntos de flujo en las proximidades sin mostrar signos de que alguna vez se llenara. Insuficiente, aún insuficiente, lejos de ser suficiente, en ese instante, Lee Junmu era como un hombre pobre que no había comido en días. Levantó bruscamente la cabeza para mirar las bolas de luz que se parecían a los 8 puntos del cofre guardián. Necesitaba mucha más energía para llenar completamente el punto principal del mar del cofre del que poseía en ese momento. Si los puntos de flujo previamente cultivados pudieran describirse como planetas, entonces el punto principal del mar en el pecho sería el Sol. Como si también estuvieran vinculados al punto principal del mar del cofre en el cuerpo de Lee Junmu, las 8 bolas de luz que colgaban sobre la hoja brillaban intensamente, y 8 rayos de energía iluminaban su cuerpo. En ese instante, Lee Junmu sintió lo aterradora que era la cantidad de recursos necesarios para cultivar los 3 puntos principales de flujo. Si no fuera por los 8 rayos de energía que le proporcionaron energía de flujo interminable, ni siquiera se atrevió a imaginar cuántas píldoras vinculantes de flujo necesitaría para llenar el punto de flujo. Tenía la sensación de que sin al menos 1000, definitivamente no podría cultivarse con éxito. El tiempo continuó pasando, y después de unas horas, los rayos de energía de las 8 bolas de luz finalmente se retrajeron. Lee Junmu se puso de pie con una expresión brillante y mucha energía. Finalmente, el punto principal del mar del cofre había sido cultivado con éxito. Debido a eso, su energía de flujo había aumentado de 350 a 500. La energía de flujo producida por un punto principal fue sorprendentemente más de un tercio de la energía de flujo producida por los 105 puntos. 500 puntos de fuerza de flujo de energía, Lee Junmu apretó los puños, apenas capaz de contener su emoción. Según lo que sabía, los datos establecidos por el sistema para contar la fuerza de la energía de flujo no representaban la cantidad total de energía de flujo. En cambio, fue el valor máximo de la energía de flujo con el que uno podría explotar en un instante. No representaba una cantidad, sino el grado cualitativo del ataque de uno. La diferencia entre la energía térmica de 350 grados y 500 grados podría ser análoga a la disparidad entre la fuerza de flujo de energía de 350 y 500. Con un aumento tan grande en la energía de flujo, los expertos que Lee Junmu no pudo herir previamente ciertamente sentirían sus ataques ahora. Un solo punto principal del mar del cofre había causado que su fuerza aumentara en tal medida. Lee Junmu no podía esperar para llegar a la tierra sagrada de cultivo del punto del mar del abdomen. En ese momento, su expresión no se parecía a la de una persona atrapada en Origin World.
En cambio, parecía alguien que había encontrado su paraíso. Quizás llamar a las hojas Tierra Santa era apropiado para la secta, pero para Lee Junmu, eran el cielo. Si no se hubiera escabullido dentro de este mundo, no sabía cómo habría necesitado obtener suficientes recursos para llenar los 3 puntos principales. Capítulo 489. Finalización. Cuando Lee Junmu salió de la tierra sagrada del cofre del mar sin perder otro momento, Jing Ying, que había estado mirando en secreto, se sorprendió hasta el núcleo. Dios mío, sorprendentemente utilizó los recursos preparados para 10 personas por Origin God Sect para atacar puntos de flujo. Jing Ying no tenía palabras para describir la extraña situación que acababa de presenciar con sus propios ojos. Debe saberse que los recursos que Lee Junmu acababa de usar estaban preparados para 10 personas. ¿Cuán enorme fue esa cantidad? Su valor no puede ser descrito por números ordinarios. La criada ya podía imaginar que cuando la princesa se enterara de este asunto, le dolería la cabeza. Después de todo, con una cantidad tan grande de recursos consumidos repentinamente, tendría que cubrir el desastre de Lee Junmu. Mientras Jing Ying sentía preocupación por su maestro, Lee Junmu entró en la tierra de cultivo del abdomen del mar sin detenerse. Después de la última vez, se había familiarizado mucho más con el proceso. Con la ayuda de las 8 bolas de energía instaladas alrededor de la Tierra Santa, comenzó a atacar locamente el punto principal del mar del abdomen una vez más. Si no hubiera cultivado los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano del sol, así como muchas otras técnicas de temple corporal de primer nivel, o si no poseyera un método de cultivo que le salve la vida, o si no hubiera cultivado el flujo de nutrición meridiano técnica del punto, habría muerto hace mucho tiempo. Su cuerpo habría explotado si careciera incluso de uno de los 3. Sin embargo, no podría haber un sí. Todas las habilidades mencionadas anteriormente que le permitieron obtener una ventaja sobre los cultivadores de la misma capa fueron su base que había construido durante muchos años. Para cuando Jing Ying decidió informar su extraña situación a Yuan Biyao, ya había comenzado a almacenar energía sin parar. En un abrir y cerrar de ojos, su cultivo del abdomen en el punto principal del mar estaba completo. Si hubiera sido alguien más, probablemente requerirían medio mes como mínimo para eso. Esto se basó en los recursos suministrados por Origin God World para atacar los puntos de flujo. Cuando Jing Ying finalmente encontró a Yuan Biyao y le informó con temor sobre la situación de cultivo de Lee Junmu, ya había cultivado con éxito el punto principal del mar del abdomen. Su energía de flujo aumentó en otra muesca, pasando de 500 unidades a 750. Claramente, el grado de energía de flujo desde el punto principal del mar del abdomen superó incluso el grupo interconectado de puntos de flujo en el cofre. Punto de estrella naval, solo tú permaneces. En menos de 2 días y una noche, Lee Junmu había cultivado 2 de los 3 puntos de flujo que se consideraban los más difíciles y peligrosos. Se movía a la velocidad de un cohete. Al tercer día, Lee Junmu ya había entrado en la Tierra Santa del punto de flujo de estrellas navales. Fue el último punto de control antes de que pudiera entrar en el gran reino de expertos en flujo con el cultivo más perfecto. Al primer contacto, Lee Junmu se dio cuenta de que el método de cultivo del punto de estrella naval era completamente diferente de los otros 2 puntos de flujo. Esta vez, no había 8 bolas de energía para proporcionarle energía. En cambio, se colocó un enorme cristal de piedra en la hoja. Era azul y extremadamente enorme. Esto es, el núcleo de una bestia del diablo. Una vez, Lee Junmu observó atentamente el cristal de piedra por un buen momento. Verificó y confirmó repetidamente que era el núcleo de una bestia demoníaca. Además, mirando su color azul, debería haber venido de la bestia del demonio del océano profundo. Después de confirmar esto, Lee Junmu no pudo evitar respirar profundamente. ¡Qué extravagancia! Son realmente demasiado extravagantes. No había esperado que Origin God Sect organizara un entorno tan lujoso para cultivar el punto final de la estrella naval. Sorprendentemente, usaron algo como el núcleo de una bestia del diablo. La fuerza de las bestias del diablo era equivalente a la de los expertos en flujo de salvia. Además, según lo que Lee Junmu sabía, la fuerza de las bestias del diablo era incluso un grado más alto que la de los expertos en flujo de salvia en la misma capa. Esto se debía a que las bestias del diablo poseían cuerpos tiránicos innatos, una fuerza física aterradora y líneas de sangre que los hacían mucho más formidables que los expertos en flujo de salvia. Este fue un hecho conocido públicamente. Además, las bestias del demonio marino eran aún más formidables que las bestias del diablo que viven en tierra.
Debido a que residieron en las profundidades del océano durante todo el año, tanto sus cuerpos como su fuerza física eran mucho más tiránicos. Por lo tanto, al ver el núcleo de una bestia del demonio marino, Lee Junmu estaba seguro de que ciertamente había una potencia de nivel de deidad en el mundo dios de origen. La confirmación de este hecho lo dejó asombrado. Pero en cualquier caso, todo eso era secundario para él. Lo que le importaba en ese momento era cómo usar el núcleo de la bestia del demonio marino para cultivar la punta de la estrella naval. Lee Junmu subconscientemente buscó en los alrededores, pero ya no pudo encontrar a esa pequeña niña Ying, por lo que solo podía confiar en sí mismo. Pero esta vez, la situación no fue tan mala y no lo dejó sin ninguna idea sobre cómo proceder. Trató de mover la energía de flujo en todos los puntos de flujo en su cuerpo, y efectivamente, cuando movió toda la energía de flujo que había acumulado, sucedió algo extraño. Una enorme fuerza de succión provino del núcleo de la bestia del demonio marino flotando en el aire. En un instante, Lee Junmu entró dentro de él. Una vez que estuvo dentro del núcleo, sintió que el espacio a su alrededor estaba lleno de energía gentil. Era extremadamente suave, y cuando se sumergió en él, se sintió como un bebé acostado en el seno de su madre. La conciencia de Lee Junmu se desvaneció gradualmente. La comodidad lo hizo quedarse dormido sin saberlo y bajó todas sus defensas. Después de mucho tiempo, se despertó y descubrió que había cultivado el punto de flujo de la estrella naval. Además, todas y cada una de las células de su cuerpo habían alcanzado el estado más perfecto. Todas las heridas ocultas que habían quedado en su cuerpo por cultivar los puntos de flujo en la forma bárbara habían desaparecido. Incluso Major Reversal no había podido curarlos, pero ahora podía sentir que todos se habían ido. En un instante, Lee Junmu entendió lo que había sucedido. El cultivo final de la Tierra Santa fue claramente preparado por Origin Godworld como el mejor lugar para la curación. Después de todo, era cierto que algunas heridas ocultas permanecerían en los cuerpos de los discípulos después de cultivar los puntos de flujo del mar en el pecho y el abdomen. Y debido al núcleo de la bestia del demonio marino, Lee Junmu estaba nuevamente en perfectas condiciones. También tuvo la vaga sensación de que el límite superior de su fuerza de flujo de energía había aumentado nuevamente. Entonces, la razón detrás de los cultivadores de Origin Godsek que rompieron el límite superior de la fuerza de flujo de energía fue la formación de hechizos organizada aquí. Lee Junmu obtuvo una mejor comprensión de los eventos. Soltó un suspiro de alivio, pero también un toque de decepción al mismo tiempo. Se sintió aliviado de que Origin Godsek no tuviera ninguna parte de la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Esto hizo que no hubiera ningún conflicto entre él y la secta Dios del Origen, cuya fuerza era inconmensurable. Pero estaba decepcionado porque incluso la secta Dios del Origen que poseía un fondo tan enorme no pudo obtener otras partes de la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Si no fue capaz de hacerlo, entonces tratar de recoger las 5 partes puede no ser más que un sueño imposible. Capítulo 490. No se puede cubrir un incendio con papel. Los niveles superiores de Origin Godsek estaban realmente sorprendidos. Incluso si Yuan Biyao intentara despejar el desorden de Lee Junmu tanto como fuera posible, solo él había agotado los recursos preparados para que varias personas atacaran los puntos principales del cofre y el abdomen. Los guardias no se atrevieron a ocultar un asunto tan importante e informaron silenciosamente a sus superiores a la primera oportunidad. Para el momento en que Yuan Biyao se apresuró a cultivar la tierra sagrada del punto de estrella del ombligo, los niveles superiores de la secta del dios de origen también habían ido allí. ¿Por qué han venido todos? Cuando Yuan Biyao vio a 3 ancianos de la secta dios del origen junto con un tío real que representaba al clan imperial Yuan llegando personalmente, su expresión se volvió oscura de inmediato. Independientemente de los métodos que usara para tomar represalias contra Lee Junmu, nunca permitiría que personas ajenas se involucraran. Miró sin piedad a los 2 guardias que seguían a los ancianos. Princesa, escuchamos que se ha producido una situación en la Tierra Santa de los 3 puntos principales de flujo. Represento al maestro de la secta en la investigación de esto, así que te molestaré para que seas fácil con nosotros, dijo el líder de los 3 ancianos a Yuan Biyao en un tono extremadamente cortés. Sin embargo, no mostró ninguna intención de retirarse. No era que no quisieran darle cara a la princesa, sino que la situación informada por los guardias era demasiado importante para la secta Dios del Origen. ¿Quién era esta persona que podía absorber los recursos energéticos de flujo preparados para más de 10 personas?
Si la secta Dios del Origen ni siquiera pudo encontrar la verdad sobre esto, entonces ¿cómo podrían hablar sobre gobernar todo el mundo del Dios Origen? Joven Yao, escuché que este hombre es alguien que trajiste del exterior. En comparación con el tono cortés del anciano, el tío real de Yuan Biyao, que también se había apresurado con ellos, no fue muy educado y preguntó directamente qué le interesaba. Pero a pesar de que él era su mayor y pertenecía a la misma familia, su tono aún estaba lleno de respeto hacia su sobrina. ¿Y qué? Tío real y ustedes mayores, espero que no se involucren en este asunto. Yo solo soy suficiente para lidiar con este asunto. No está afiliado a ninguna persona y no está subordinado a nadie, dijo Yuan Biyao, tratando de obligarlos a retroceder con una expresión fea. Lo sentimos, pero este es un comando dado por el maestro de secta. Tranquila princesa, solo queremos saber qué sucedió y no haremos mucho contacto con tu gente. Además, este asunto no será malo para él, dijo el líder de los 3 ancianos. Mientras hablaba, otro anciano reveló el comando de investigación con el sello del maestro de secta. Después de que Yuan Biyao vio esto, una pizca de vacilación finalmente apareció en su rostro. Nunca podría haber anticipado que este demonio, Li Yunmu, sorprendería sorprendentemente la atención de los niveles superiores de la secta del dios de origen simplemente cultivando un punto de flujo. Si eso no fuera suficiente, incluso había molestado al maestro de secta de origen God Sect. ¿Qué tipo de personaje era el maestro de secta? Él era una persona que estaba en la cima de todos los cultivadores en Origin God World y podía determinar su destino con una sola oración. En Origin God World, había 2 tipos de poder. La secta Dios del Origen gobernó sobre los cultivadores, mientras que el clan Imperial Yuan fue la realeza que gobernó sobre las innumerables personas en su mundo. Los 2 poderes estaban entrelazados y se mantenían en control. Determinaron el futuro del mundo de Dios del Origen, y ninguno de los 2 podía ignorar al otro. Si la secta Dios del Origen usara el poder de la secta para forzar al clan Imperial Yuan, perderían el apoyo de la gente del mundo entero y perderían el derecho de reinar sobre ellos. Incluso era posible que muchos cultivadores también se convirtieran en sus enemigos. Esto se debió a que el clan Imperial Yuan poseía una enorme influencia, así como una base profundamente arraigada en el mundo del Dios de Origen. Es por eso que, en circunstancias normales, incluso los niveles superiores de la secta Dios del Origen tomarían la iniciativa de ceder frente al clan Imperial Yuan. Pero esta vez, la situación era muy diferente. Si el maestro de secta de la secta Dios del Origen dio una orden y Yuan Biyao la refutó públicamente, entonces las consecuencias de esto ni siquiera podrían imaginarse. El tío real se puso ansioso al ver que el asunto se estaba yendo de las manos y dijo con la esperanza de hacerla elegir lo correcto. Yao, solo quieren entender la situación y no han venido a atrapar gente. Muy bien, pero aún no ha salido. Todos los asuntos deben esperar hasta que termine con su cultivo. Después de esas palabras, Yuan Biyao se hizo a un lado y abrió el camino hacia la hoja de estrella de ombligo. Ella tomó la iniciativa de ingresar a la tierra sagrada de cultivo con Yingying a cuestas. Cuando los ancianos vieron a Yingying, la pequeña sirvienta caminando frente a ellos, sus cejas saltaron simultáneamente como si enfrentarse a esta sirvienta fuera aún más aterrador que enfrentar a Yuan Biyao. Todos entraron en la hoja de la estrella del ombligo una tras otra. Pronto, sus miradas fueron atraídas por el enorme núcleo de la bestia del demonio marino en el aire. En ese momento, el núcleo que flotaba en el aire sobre la formación de hechizos en la tierra sagrada del cultivo emitía ondas de luz azul similares a una llama de gas, y todo el núcleo parecía ser translúcido. Después de una cuidadosa observación, podían ver vagamente una fuerte figura masculina sentada con las piernas cruzadas dentro con los ojos cerrados y absorbiendo la rica energía en el núcleo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vino aquí?, preguntó un anciano de repente. Ha pasado bastante tiempo, más de 9 horas, los 2 guardias que habían estado vigilando la punta de la estrella del ombligo respondieron rápidamente. Entonces esperamos hasta que termine con su cultivo. Los 3 ancianos se miraron el uno al otro y luego a Yuan Biyao, quien todavía tenía una expresión fea en su rostro e instantáneamente sintió un dolor de cabeza. Caminaron hacia un lado y se sentaron cruzados para esperar. Sin embargo, mientras esperaban, gradualmente comenzaron a sentir que había algo extraño en la situación. «Hey, ¿cuánto tiempo ha pasado?». Después de mucho tiempo, uno de los ancianos volvió a preguntar. Ya han pasado más de 12 horas, respondió uno de los 2 guardias que no se habían atrevido a irse durante todo el evento y que estaba esperando a un lado. Parece que aquí hay algo realmente sospechoso.
Recuerdo haber cultivado el punto de la estrella del ombligo como un experto en flujo, y no creo que me haya tomado tanto tiempo, dijo uno de los ancianos, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. El punto principal del mar en el pecho y los puntos principales del mar en el abdomen fueron los dos puntos frontales, cada uno de los cuales estaba unido con un grupo de puntos de flujo en la vecindad. Pero el punto de la estrella del ombligo era muy diferente. Era un punto de flujo independiente. El movimiento y almacenamiento de energía de flujo en este punto de flujo independiente no fue influenciado por otros puntos de flujo. En otras palabras, era como una reserva de energía de flujo para los expertos en flujo. Incluso si toda su energía de flujo se agotara, mientras existiera su punto de estrella del ombligo, su fuerza no se habría ido por completo. Les permitiría no dar al enemigo la oportunidad de aprovechar su debilidad. Del mismo modo, también se aseguró de que después de que un experto en flujo usara su movimiento fatal y entrara en erupción con un poderoso ataque, poseería poder para ser utilizado como reserva. Después de cultivar este punto, los expertos en flujo podrían usarlo como una fuente secundaria de energía de flujo, evitando la situación en la que no podrían protegerse contra el enemigo. Debido a eso, los cultivadores que no habían cultivado los tres puntos finales de flujo permanecerían eternamente incapaces de superar a los cultivadores en el verdadero gran círculo en términos de destreza en la batalla. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias.